La noche en que le propuse matrimonio a Isabella, ella no me rechazó ni me aceptó. En cambio, me pidió algo de tiempo. Me lo dijo con total honestidad. No quiero tener ningún arrepentimiento en mi vida. Antes de aceptar tu confesión, quiero confesarme con el hombre al que he amado en secreto durante años. Quiero vivir un amor sin remordimientos. Al escuchar eso, mi mente se quedó en blanco por un momento. ¿Soy algún tipo de idiota? No estoy aquí para recoger las obras de otro. Aún así, me reí y le agradecí su sinceridad. Entonces me di la vuelta y me casé con otra mujer. Más tarde, Isabella volvió a llamarme. Benjamín, estoy lista para aceptar tu propuesta ahora. Adelante, haz los preparativos. Pero fue mi esposa quien contestó el teléfono. Ella soltó una pequeña risa y dijo, lo siento, ya es mi marido. Capítulo 1. El 7º año de mi relación con Isabella. Estaba preparando una sorpresa especial para su cumpleaños, una propuesta de matrimonio. Había planeado ese momento meticulosamente durante mucho tiempo, desde elegir el anillo hasta organizar el lugar. Cada pequeño detalle estaba lleno de mi amor por ella. Esa noche, cuando las luces se suavizaron y la música flotó dulcemente en el aire, sentí que todo era perfecto. Cuando finalmente reuní el valor para arrodillarme en una rodilla y sacar ese anillo que simbolizaba un compromiso eterno, dije con todo mi corazón, ¿quieres casarte conmigo? Las personas que nos rodeaban se emocionaron por la escena romántica y empezaron a animar al unísono. Di que sí, di que sí. Por un momento, creí que ese sería uno de los momentos más hermosos de mi vida. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Frente a mi propuesta, Isabella vaciló. Sus ojos estaban llenos de emociones contradictorias. Benjamín, ¿podrías darme algo de tiempo? No quiero que mi vida tenga arrepentimientos, dijo. Y añadió, antes de casarme contigo, quiero confesarme con otro hombre. Solo quiero experimentar, al menos una vez, lo que se siente al tener un amor sin remordimientos. Cuando escuché eso, fue como si alguien me golpeara en el pecho. Me quedé completamente aturdido. Cuando eso termine, te diré que sí sin dudarlo, continuó. Pero esas palabras ya habían perdido todo sentido para mí. El aire a nuestro alrededor se congeló. El ambiente animado del salón privado se volvió silencioso al instante, dejando solo la incomodidad y la confusión. Estaba totalmente atónito. Nunca imaginé que la noche terminaría de esa manera. Capítulo 02. Al ver la situación, Isabella se apresuró a explicarse. Benjamín, por favor, créeme, de verdad me gustas mucho y sé que algún día serás un buen esposo. Pero, su voz empezó a temblar ligeramente. No quiero dejarme ningún arrepentimiento, ya que sabes que te amo sinceramente. ¿No deberías entender cómo me siento? Después de escuchar esas palabras, aunque mi corazón seguía lleno de tristeza y confusión, logré forzar una sonrisa. En ese momento, aunque aparentaba indiferencia, por dentro sentía que algo me desgarraba el alma. Resulta que, en esta relación, yo siempre había sido el plan B, el reemplazo. Entonces, Isabella reunió valor y confesó su amor a su amigo Daniel. En sus ojos brillaban la expectativa y los nervios, como si aquel instante fuera el punto de inflexión más importante de su vida. Daniel, ¿estarías dispuesto a vivir conmigo un amor sin arrepentimientos? Aunque la voz de Isabella temblaba un poco, sonaba extraordinariamente firme. Sus palabras desprendían un profundo anhelo, el deseo de obtener una respuesta de Daniel. Daniel la miró con dulzura. En su mirada pasó un destello de sorpresa, pero enseguida se transformó en una expresión de satisfacción. Giró la cabeza y me lanzó una mirada desafiante, como si quisiera presumir su triunfo frente a mí. Y luego, delante de mis ojos, Daniel aceptó con una voz solemne. Sí, Isabella, acepto. Su tono estaba lleno de alegría y satisfacción, como si acabara de obtener lo más valioso del mundo. Yo me quedé allí, inmóvil, como un payaso, con el corazón lleno de ira y humillación. Aquella pareja infiel ni siquiera se molestó en ocultarlo. Se unieron delante de mí sin ningún pudor. Para mí, eso fue una humillación insoportable. Isabella solía decir que, si algo debía pasar entre ellos, habría ocurrido hace mucho tiempo, que no tenía sentido esperar hasta ahora. Y yo, ingenuo, le creí. Pensé que lo nuestro era un amor verdadero, pero ahora me doy cuenta de lo tonto que fui. Alguien ya me había advertido que Isabella y Daniel tenían una relación poco común, que debía tener cuidado, pero en aquel entonces, estaba ciego de amor, incapaz de ver su verdadera naturaleza. Creí que podía cambiarlo todo, y al final, solo me convertí en el blanco de sus burlas. Capítulo 03. Esa pareja infiel se abrazó y se besó apasionadamente ante las miradas atónitas de todos los presentes.
Su comportamiento dejó al público en shock y desconcierto. La gente empezó a murmurar, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Yo, en cambio, me quedé de pie a un lado, observando cómo todo sucedía frente a mí, con el corazón lleno de impotencia y dolor. Daniel me miró de reojo, con una expresión burlona, como si se mofara de mi debilidad y de mi falta de valor. En sus ojos brillaba una luz arrogante, la mirada del que se siente victorioso. Yo, cegado por la ira, ya no podía contener el fuego que ardía en mi pecho. Me lancé hacia él y le di un puñetazo directo al rostro. Daniel cayó al suelo por el impacto, y sin darle tiempo a reaccionar, me abalancé sobre él, descargando toda mi furia a golpes. La rabia dentro de mí estalló como un volcán. Era imposible controlar mis emociones. Solo entonces los demás despertaron de aquella escena absurda y corrieron a separarnos. Todos intentaban detenerme, rogándome que me calmara y dejara de pelear. Isabella, en cambio, fue la primera en colocarse delante de Daniel, protegiéndolo con su cuerpo. Luego me miró con unos ojos llenos de reproche. Benjamín, ¿con qué derecho golpeas a Daniel? ¿Qué te ha hecho él? Gritó, llena de rabia y desdén. Su voz estaba cargada de enojo, y en su mirada podía ver claramente el desprecio y la decepción. Pídele disculpas ahora mismo, dijo fríamente. Si no lo haces, nunca te perdonaré. Solté una risa amarga, una carcajada que mezclaba ironía y desesperación. De pronto, sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón con fuerza. Me costaba respirar. La escena frente a mis ojos era como una cuchilla afilada, cortando sin piedad los últimos restos de mis ilusiones sobre el amor. La mujer a la que había cuidado con ternura, la que había considerado un tesoro, en ese momento se besaba apasionadamente con otro hombre frente a mí. Sus labios, aquellos que había besado incontables veces, ahora pertenecían a alguien más. En ese instante, mi corazón se hizo trizas, como una pieza de porcelana cayendo desde lo alto y estrellándose contra el suelo. Cada fragmento se clavaba profundamente en mi pecho, causándome un dolor insoportable. Tú, ustedes, balbuceé, intentando decir algo, pero mi garganta parecía sellada. Por más que lo intentaba, no podía emitir ningún sonido. Capítulo 04. Ella se volvió hacia mí sin una pizca de remordimiento, con una mirada incluso desafiante. Solo quiero tener otra relación antes de casarme contigo. Esas palabras cayeron sobre mí como un rayo en un día despejado. Mis oídos zumbaban por el impacto. Me quedé paralizado, incapaz de creer que realmente lo hubiera dicho. Además, ¿qué ley dice que solo puedo querer a una persona? Continuó, con una naturalidad ofensiva. Al oír eso, la rabia en mi interior ya no pudo ser contenida, pero sabía que si me dejaba llevar por la ira solo la haría sentirse aún más satisfecha. Así que reprimí la furia y dije con calma, terminemos. Si tú la escoges a ella, entonces quédate con ella. Yo os deseo lo mejor. Mis amigos, al verlo, se acercaron rápidamente para defenderme. Isabella, ¿cómo puedes ser tan despreciable? Benjamín ha sido tan bueno contigo. ¿Cómo le haces esto? ¿No te da vergüenza lo que estás haciendo? Frente a las acusaciones, Isabella no mostró vergüenza. Más bien, fingió sentirse agraviada y comenzó a llorar de inmediato. ¿Qué tiene de despreciable lo que hago? Se quejó. Sus lágrimas surcaban sus mejillas, pero en sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento. Yo igual voy a casarme con Benjamín, insistió. No le dije que no a su propuesta, solo le pedí que esperara un poco más. Se empeñó en justificarse con terquedad en la voz. ¿Qué he hecho mal?, preguntó, como si realmente no entendiera en qué había fallado. Las palabras de Isabella, tan frívolas y cínicas, dejaron a todos en silencio. Se miraron unos a otros, y al final todos negaron con la cabeza, impotentes. Mis amigos me miraron con compasión, palmearon mi hombro tratando, con ese gesto, de decirme que Isabella no tenía arreglo. Capítulo 05. Yo me quedé allí en silencio, con el corazón convertido en un páramo. Sabía que, a partir de ese momento, el amor que sentía por Isabella había muerto de verdad. Sí, es buena idea. Para evitar que Daniel se ponga celoso, vamos a romper por ahora, dijo ella con voz suave pero firme, como si pronunciara una decisión irrevocable. Luego añadió, con un tono juguetón y a la vez imperativo, pero prométeme que me esperarás. No te metas con nadie más. Me dio risa de pura rabia la lógica de Isabella. ¿De dónde sacaba tanta seguridad en sí misma? Realmente pensaba que yo era su muñeco, que podía manejarme a su antojo. Quise abrirle la cabeza para ver si allí no había más que mierda. Esa idea me sorprendió hasta a mí mismo, pero la furia me había dejado sin raciocinio. Pensé cualquier cosa que me viniera a la mente. Así era Isabella,
actuar según su capricho sin medir consecuencias, sin mirar atrás. Salí del reservado con el corazón destrozado. 7 años de relación terminados con una ligereza brutal. Justo cuando me iba, Daniel, que hasta entonces había permanecido en silencio observando, habló con voz grave y serena. Isabella, ¿no te preocupa que alguien te quite a él por el camino? Dijo. Después de todo, un hombre como él no aparece todos los días. Y si pasa, no hay por qué preocuparse, respondió ella, segura de sí. Él me ama tanto que, cuando yo lo pida con los dedos, vendrá como un perro y se arrodillará, rogándome que me case con él. Tranquilo. Al oír eso, no pude contener una risa amarga por dentro. Comprendí entonces que, para ella, yo no era más que un pagafantas, un simp, un plan B desechable al que usar y abandonar cuando le conviniera. Sí, claro, dijo Daniel, un pagafantas como él terminará exactamente así. Capítulo 06. Daniel asintió complacido, y la conversación entre ellos dos me provocó una profunda náusea. Bueno, dejemos eso de lado, dijo Daniel cambiando de tema. ¿Qué hacemos ahora? Isabella respondió con una sonrisa tímida y coqueta. ¿Qué vamos a hacer? Pues, obviamente, lo que hacen los novios. Esa noche, por primera vez en mi vida, me emborraché hasta perder el sentido. El alcohol no calmó el dolor que llevaba dentro. Al contrario, me hizo ver con más claridad lo miserable que era mi situación. Decir que no estaba triste sería una mentira. Después de todo, fueron 7 años de relación que, de pronto, terminaron de la manera más absurda. Y esta vez, terminó de verdad. Sentía el corazón desgarrado, como si se partiera en 1000 pedazos. A eso de las 3 de la tarde del día siguiente, un rayo de sol se filtró por la rendija de las cortinas y me dio en la cara. Abrí los ojos lentamente, despertando del letargo en el sofá de la casa de mi amigo Romeo. Me froté los ojos tratando de salir del aturdimiento de la resaca. Romeo seguía dormido en el otro sofá, completamente despatarrado, roncando como si lo de anoche no hubiera sido más que un sueño sin importancia. Negué con la cabeza y sentí un sabor amargo en el alma. Me incorporé, me pasé las manos por la cabeza intentando despejarme, pero en cuanto lo hice, los recuerdos de anoche me golpearon como una ola. Había fracasado en mi propuesta de matrimonio, y mi novia, Isabella, se había ido con otro. Tal vez te parezca ridículo. Sí, lo es. 7 años de entrega y amor. Y al final no me quedó nada, solo pedazos de un corazón roto y una tristeza infinita. Me quedé mirando al vacío unos 10 minutos, hasta que la sed me obligó a moverme. Fui al refrigerador, tomé una botella de agua y bebí un largo trago. El agua fría resbaló por mi garganta, pero no logró calmar la tormenta dentro de mí. Capítulo 07. En ese momento, Romeo también despertó. Se frotó los ojos y miró la botella en mis manos, como si quisiera decir algo, pero al final solo suspiró, sin pronunciar palabra. Sabía que él también se sentía impotente y triste por lo que me había pasado. Cuando regresé de casa de Romeo, ya eran más de las 7 de la noche. Mi casa estaba completamente vacía, tan silenciosa que podía oír mi propia respiración. Todo estaba igual que antes, sin el más mínimo cambio. Sabía que Isabella no había vuelto la noche anterior. Una sensación de vacío me invadió de golpe, casi hasta dejarme sin aire. Si todo hubiera salido bien, esa casa sería nuestro hogar feliz. Pero ahora, todo había cambiado. La mujer que una vez me prometió compartir su vida conmigo había desaparecido de mi mundo. Solté una risa amarga y regresé a mi habitación para dormir un poco más. Después de tanta bebida, todavía me sentía mal, con la mente embotada. El primer día, el segundo, el tercero, los días fueron pasando. Isabella parecía haberse esfumado por completo de mi vida. Y yo, poco a poco, comencé a salir de aquella relación fallida. Tiré todas las cosas que le pertenecían a Isabella y de paso cambié la contraseña de la casa. Esa vivienda iba a ser nuestro hogar de casados, pero ya no tenía sentido. No pensaba casarme con ella, y por lo tanto, ella no tenía derecho a volver a entrar. Debo admitir que los primeros días después de la ruptura, cada noche en silencio seguía recordándola, recordando los momentos felices que habíamos compartido. Capítulo 08. Ese fin de semana, la luz del sol se derramaba perezosa sobre las cortinas. Yo estaba encogido en el sofá, sumergido en una aventura del mundo virtual. El golpeteo del teclado y la música vibrante en mis auriculares formaban la única melodía en mi pequeño universo. Pero esa calma se rompió de forma brutal por unos golpes urgentes en la puerta. ¿Quién es?, grité impaciente, sin quitar los dedos del teclado, intentando recuperar la concentración en el juego. Benjamín, ábreme. Sé que estás ahí. Sonó una voz familiar y que molestaba. Era Isabella.
Hace 15 días ella se había esfumado como el viento, sin avisos ni explicaciones, y ahora volvía con una actitud de lo más natural, como si nada hubiera cambiado. Quise seguir ignorándola, pero los golpes persistentes parecían retar mi paciencia y me impedían concentrarme. Un fastidio que creció hasta que suspiré pesado y me levanté a abrir la puerta. Al abrir, me encontré con Isabella y Daniel en el umbral. Sus pies estaban rodeados de bultos y bolsas. No habían venido con las manos vacías. Abrí la boca con mal humor. Isabella, ¿qué quieres exactamente? Al oír que le decía su nombre completo, Isabella se quedó un instante sorprendida, casi sin que se notara. Luego recuperó esa expresión de siempre, como si lo tuviera todo bajo control. Ella, en cambio, me recriminó. ¿Por qué cambiaste la contraseña de la casa? ¿Acaso tienes a otra mujer escondida aquí? Sentí rabia y frustración por esa acusación. Siempre así, nunca admite culpa, y siempre echa la responsabilidad a los demás. Capítulo 09. Esta es mi casa. ¿Qué problema hay en cambiar la contraseña? Respondí alzando la voz. ¿Y si traigo a otra mujer? ¿Qué te importa a ti? ¿Acaso pagas el alquiler o compraste la casa? ¿Por qué crees que esto aún te pertenece? Isabella se puso descarada y esbozó una media sonrisa. ¿Qué más da que estemos separados? Esta sigue siendo mi casa. Me voy a quedar aquí. Su tono mostraba una naturalidad indiscutible, como si todo le perteneciera por derecho. ¿Y tú qué cara tienes para vivir aquí? No pude evitar subir la voz. ¿Me pagas el alquiler o pusiste el dinero para comprarla? ¿Por qué crees que aquí sigue habiendo un lugar para ti? No te pongas dramático. Benjamín, de repente su voz se ablandó, con un dejo lastimero. Sé que estás celoso. Perdóname por no haber aceptado tu propuesta esa noche. Ya te lo expliqué. ¿Qué más quieres que haga? No me hagas odiarte de verdad, porque cuando tú me lo pidas, igual no querré estar contigo. No pude sino esbozar una amarga sonrisa. ¿Esa era su lógica? Siempre la culpa era de otros y ella siempre la víctima. Sí, Benjamín. Isabella y yo solo vamos a salir un rato, intervino Daniel con desdén y burla. Al final ella será tuya. ¿Cómo puedes ser tan mezquino? ¿No soportas que la mujer que quieres mire a otro hombre? Su mirada estaba llena de provocación, como diciendo, mira, conmigo no puedes competir. Intenté mantener la calma, pero por dentro la rabia bullía como un volcán a punto de estallar. Lárgate, dije con frialdad. No me provoques. Esta vez no habrá quien nos separe como la otra vez. Mi frase dejó a Daniel sin palabras. Evitó mirarme y en su rostro se asomó una mezcla de vergüenza y desasosiego. Él supo entonces que esta vez sí me había enfadado de verdad. Capítulo 10. Benjamín, te aconsejo que trates a Daniel con respeto. Ahora él es mi novio. Deberías disculparte con nosotros, dijo Isabella, colocándose al lado de Daniel con voz cada vez más aguda. Sus ojos brillaban con arrogancia y satisfacción, como si ya hubiera ganado la partida. Entonces llévate a tu perro de aquí y salgan de mi casa. No quiero volver a verlos, respondí sin piedad. Mi tono fue frío y firme, sin el menor rastro de concesión. Isabella siguió provocando. Benjamín, ¿eres sordo o qué? De rodillas, pídenos perdón a mí y a Daniel ahora mismo. Su voz subía de tono hasta casi perforar el aire. Estallé, vete a la mierda con tus disculpas. Lárguense antes de que llame a la policía por entrar ilegalmente a mi casa. Mi grito resonó como un trueno, haciendo temblar el ambiente. Isabella también se enfureció. Su rostro se tornó rojo y sus ojos chispeaban de ira. Te lo advierto, gritó. Con esta actitud nunca serás mejor que mi Daniel. Y pensar que Daniel incluso te trajo un regalo de nuestro viaje. Su voz destilaba burla y desprecio. No mereces recibir nada de Daniel. Y añadió con veneno, te vas a arrepentir. Benjamín, vas a pagar por lo que has hecho hoy. Me lanzó una mirada gélida. Soltó aquellas palabras llenas de rencor y se marchó. Su figura desapareció tras la puerta, dejando tras de sí un silencio absoluto. No entendía cómo podía estar tan segura de que yo me arrepentiría. Tal vez todavía creía que yo seguía enamorado de ella. ¡Qué ridículo! Ya no era el mismo de antes. Antes, quizás, esas palabras habrían logrado herirme, pero ahora, lo único que sentí fue desprecio. Daniel, sorprendido por mi estallido, tomó torpemente las bolsas y salió corriendo tras Isabella, siguiéndola como un perrito faldero. Verlo irse con esa actitud patética me provocó un extraño placer. Durante esas 2 semanas en que Isabella desapareció, había estado viajando con Daniel, por vivir su amor sin arrepentimientos. Me había bloqueado de su teléfono y de todas las redes. Al principio no tenía idea de a dónde había ido, hasta que un amigo me lo contó. Entonces lo entendí todo. Ya habían empezado una nueva vida juntos. Capítulo 11. Abajo.
En el edificio del barrio. La noche era tinta negra y las farolas iluminaban débilmente la figura de Isabella mientras se marchaba, con el semblante lleno de enfado. Isabella, ¿dónde vas a vivir ahora? No pudo evitar gritar Daniel, con un matiz de preocupación apenas perceptible en la voz. Ella se detuvo, se volvió y su expresión pasó de la ira a la reflexión. Tras pensar un momento, su mirada se tornó resuelta: me voy a quedar en tu casa. La respuesta puso a Daniel en un aprieto, aunque su relación había avanzado. La idea de convivir le resultaba inesperada. ¿No será raro? ¿Y si Benjamín se entera? Dudó Daniel. Isabella esbozó una ligera sonrisa, con cierto tono burlón. Daniel, ahora somos novios. ¿Qué tiene de extraño vivir juntos? Es lo más natural del mundo. ¿Acaso me desprecias? Preguntó él, apurado. Daniel negó con la cabeza y puso una sonrisa algo forzada. ¿Despreciarte? Para nada. Sería un sueño. Pero, ¿no dijeron que solo se iban a dar un tiempo? Preguntó Daniel con cautela. Los ojos de Isabella se suavizaron y respondió en voz baja: sí, con él solo estamos temporalmente separados. Él solo sirve para ser marido, no novio, añadió con tono de burla. Si quieres enamorarte, tienes que elegir a alguien como tú. Daniel asintió complacido, sintiendo un calorcito en el pecho. Además, Benjamín solo vive para el trabajo. No tiene ningún encanto, dijo Daniel entre risas. Con gesto pícara, Daniel preguntó: ¿y cuánto tiempo vamos a estar saliendo? ¿Entonces? Isabella lo pensó un instante y respondió: ya veremos, según cómo vaya todo. Cada vez que pienso en cómo te trató, me hierve la sangre, dijo Daniel con rabia contenida. Voy a hacer que lo pague. Capítulo 12. Un mes después de haber terminado con Isabella, mis sentimientos seguían siendo un poco confusos. Aquella noche, estaba en casa aburrido mirando el móvil cuando de repente recibí una llamada de Romeo. Oye, Benjamín, dijo él con voz emocionada, mañana por la noche hay una reunión de excompañeros. ¿Vas a ir? Lo pensé un momento. Total, no tenía nada que hacer por las noches, así que acepté. Durante estos años nunca había asistido a ninguna reunión de clase, principalmente porque Isabella decía que mis noches solo podían ser para ella. Solía decir: dicho bonito, es una reunión de excompañeros. Dicho mal, es una cita con viejos amores. Así que Isabella me había prohibido rotundamente asistir. Y yo, en aquel entonces, creía que era porque me quería y tenía miedo de que otra persona me sedujera. Por eso obedecía sin rechistar. La noche siguiente, Romeo y yo acabábamos de llegar cuando Jennifer apareció. Su llegada atrajo de inmediato las miradas de varios compañeros. Todos se acercaron a saludarla. Jennifer, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué decidiste venir a la reunión de este año tan de repente? Uno de los chicos bromeó. ¿No será por alguien en particular? Jennifer sonrió suavemente y respondió: hace mucho que no veía a mis viejos amigos y compañeros, y justo este año tuve tiempo, así que vine a saludar. En ese momento, varias compañeras se apresuraron a tomarla del brazo para sacarla del apuro. Bah, ustedes los hombres apestan, siempre pensando en tonterías, dijo una. Eso, fuera, fuera, añadió otra entre risas. No se podía negar, Jennifer seguía siendo igual de popular. No era exactamente una belleza, pero tenía un encanto particular. Una belleza que crecía cuanto más la mirabas, y además un carácter encantador. Sabía cómo llevarse bien con todos y comportarse con tacto. Había en ella una especie de magnetismo sutil, gustaba tanto a los hombres como a las mujeres. Romeo me dio un codazo con aire travieso y me susurró: ¿tú crees que vino por ti? La observé desde lejos, hablando y riendo con los demás, y respondí con una sonrisa: ¿cómo crees? Romeo puso una expresión seria y algo resignada mientras analizaba. Apuesto a que no lo sabes, pero en la universidad estaba enamorada de ti. Todos lo sabíamos, menos tú, cabeza de pescado. Aquellas palabras me sorprendieron. Al recordarlo, algunos detalles de la época universitaria parecían confirmarlo. Había señales de que Jennifer sentía algo por mí. Solíamos ir juntos a clases, comer juntos, hacer tareas juntos, pero jamás lo había interpretado de esa manera. Siempre pensé que solo éramos buenos amigos. Capítulo 13. Cuando escuché a Romeo mencionar el nombre de Isabella, sentí como si me hubiera tragado una mosca. No menciones ese nombre asqueroso, fruncí el ceño con una clara expresión de disgusto. A esas alturas, ya no quedaba en mí ningún tipo de sentimiento hacia Isabella, solo repulsión. Los recuerdos dulces de antes se habían convertido en una espina clavada en mi corazón. Cada vez que pensaba en ellos, me invadía una sensación de malestar. Romeo, ignorando mi cambio de humor,
Me tomó del brazo y me arrastró hacia adelante. Jennifer, la gran belleza, ¿dónde te está yendo tan bien últimamente? Llévame contigo a ganar dinero también, bromeó con tono juguetón. Jennifer respondió con una sonrisa traviesa. Ay, joven maestro Romeo, me estás tomando el pelo. Justamente pensaba pedirte a ti que me enseñaras cómo hacer fortuna. Su voz tenía un toque coqueto y alegre que hacía imposible no sonreír. Luego giró su mirada hacia mí, con ternura en los ojos. Hace mucho que no te veía. Benjamín, ¿cómo has estado? Su saludo me tomó un poco por sorpresa. Me rasqué la cabeza, incómodo. Más o menos. Aquellas palabras eran simples, pero reflejaban exactamente cómo me sentía. Desde que rompí con Isabella, mi mundo se había vuelto gris. Cada día pasaba igual que el anterior, sin nada especial. Romeo, por supuesto, no pensaba dejar pasar el tema. Más o menos. No digas tonterías. Hace poco lo rechazaron cuando se atrevió a proponer matrimonio, dijo con una carcajada. Jennifer siguió su broma. Entonces parece que no tienes buen ojo para elegir pareja. ¿Por qué no pruebas a pedírmelo a mí? A ver si te digo que sí. Capítulo 14. Apenas terminó de hablar. El ambiente cambió por completo. Aunque sabía que era solo una broma entre amigos, no pude evitar sentir un pinchazo en el pecho. Después de todo, ser rechazado no era precisamente algo de lo que uno se sintiera orgulloso. Por suerte, los que sabían lo ocurrido eran viejos amigos, personas con las que siempre me había llevado bien. Y justamente, en esa reunión solo estábamos esos de confianza. Los demás, los de relación superficial, no habían venido, incluida Isabella. Pensándolo bien, eso al menos me daba algo de consuelo. Parece que nuestra gran belleza Jennifer va a tomar la iniciativa, gritó Romeo, animando a los demás. El salón privado estalló en risas y gritos. El ambiente se volvió increíblemente animado. Mi rostro, sin embargo, se puso rojo hasta las orejas. Acababa de enterarme de que Jennifer había estado enamorada de mí, y ahora aquella broma repentina me dejó completamente desconcertado. Balbuceé sin saber qué decir, con una mezcla de emociones difíciles de describir. En el fondo, me preocupaba no estar preparado para volver a involucrarme en otra relación. Justo cuando el silencio incómodo empezaba a pesar, Jennifer intervino golpeando suavemente a Romeo en el brazo. Tú sí que hablas demasiado, siempre metiéndote en lo que no te importa. Su gesto fue tan natural y ligero que, en un instante, disipó toda la tensión del ambiente. Gracias a su intervención, la atmósfera volvió a relajarse poco a poco. Capítulo 15. Cuando terminó la reunión, el cielo ya estaba completamente oscuro y las luces de la ciudad comenzaban a apagarse poco a poco. Romeo y los demás, como si lo hubieran planeado de antemano, me miraron con una sonrisa cómplice y traviesa mientras empujaban suavemente a Jennifer hacia mí. Benjamín, tú y Jennifer viven por la misma zona. ¿Por qué no la acompañas a casa? Dijo Romeo con tono pícaro. Su voz me llegó lejana, como si viniera desde otra dimensión, aunque seguía siendo perfectamente audible. Después de eso, todos se dispersaron como una ráfaga de viento, dejándonos a Jennifer y a mí solos bajo la tenue luz del farol. Nuestras sombras se alargaban sobre el pavimento, entrelazándose una con la otra. En el camino de regreso, en el coche sonaba una música suave. Charlábamos sin mucha prisa, con frases sueltas sobre el clima, el trabajo y los paisajes que habíamos perdido en aquellos años. Cada palabra era pronunciada con cautela, como si cualquiera de ellas pudiera tocar las partes más frágiles de nuestros corazones. Sin embargo, aquella calma no duró demasiado. Jennifer giró la cabeza hacia mí, con una mirada firme y seria, algo que nunca antes había visto en ella. ¿Has pensado en lo que dije durante el juego de verdad o reto? Preguntó. Su voz no era fuerte, pero cayó sobre mí como una piedra en un lago tranquilo, levantando miles de ondas en mi interior. Intenté fingir indiferencia, aunque mi corazón latía con fuerza. Dijiste tantas cosas esta noche que no sé a cuál te refieres, contesté, con un tono que era tanto una defensa como una prueba. Quería saber si, detrás de aquella broma, había un sentimiento verdadero. No esperaba que Jennifer dudara tampoco. Estemos juntos, dijo directamente. En ese instante, mi pie se movió por reflejo y pisó el freno. Las llantas chirriaron contra el asfalto antes de que el coche se detuviera suavemente al borde de la calle. La miré. La luz del farol se filtraba por la ventana, bañando su rostro con un resplandor cálido y suave. En ese momento, su belleza me dejó sin aire, superando todo lo que alguna vez había imaginado. Capítulo 16. Intenté calmarme antes de hablar. Tú sabes que hace poco, empecé a decir, pero ella me interrumpió con dulzura. No tienes que responder ahora, susurró. Piénsalo con calma.
Su tono no tenía rastro de presión, solo comprensión y respeto. Voy a estar por aquí unas semanas por trabajo. Antes de irme, solo quiero que me digas lo que sientes. Sus palabras eran como una brisa primaveral, suaves pero firmes, capaces de derretir la coraza que había formado alrededor de mi corazón. Te perdí hace 7 años, continuó. No quiero cometer el mismo error otra vez. Esta vez, quiero intentarlo. Sus ojos brillaban con una determinación que no admitía dudas. En ellos había tanto una liberación del pasado como una esperanza por el futuro. El coche volvió a ponerse en marcha, y conduje con cuidado, sintiendo una mezcla indescriptible de emociones. Cuando la dejé frente a su hotel, la noche estaba completamente silenciosa. Ella se volvió hacia mí y dijo suavemente, «Gracias». Luego se giró y caminó hacia la entrada del hotel, su figura alejándose poco a poco hasta desaparecer detrás de la puerta. Me quedé sentado en el coche, mirando esa puerta cerrarse lentamente, mientras una sensación difícil de definir me envolvía por completo. Capítulo 17. La noche antes de que Jennifer se fuera, quedé con Romeo para beber. Para mi sorpresa, lo primero que me preguntó al verme fue, «¿Y tú y Jennifer? ¿Qué tal van?» Me miró con una sonrisa burlona, como si ya hubiera logrado exactamente lo que quería. De pronto caí en la cuenta, tal vez aquella reunión de hace unos días había sido idea suya. No era de extrañar que esa noche ellos hubieran intentado emparejarme con Jennifer de forma tan evidente. Mejor la rechazo, dije. No quiero noviazgos, ni casarme. ¿Estás tonto o qué? ¿Por qué vas a dejar pasar a una mujer tan buena como Jennifer? Me replicó Romeo. Es que pienso que no sé hacer las cosas bien en una relación, que no valgo para eso. Además no pienso casarme nunca. Es demasiado agobiante. Que te vaya bien o mal en una relación depende de con quién estés, contestó Romeo, poniéndose serio. Incluso si te volvieras a juntar con Isabella 100 veces, seguirías saliendo mal parado. En esa relación tú siempre diste y ella siempre tomó. Una relación necesita que los dos la cuiden y pongan de su parte. Me quedé pensativo. ¿Y si esto no es justo para ella? Pregunté. Sí, acepto. Sería su primera relación seria. ¿Y si luego no le doy lo que espera y me rechaza? Créeme. No te va a rechazar, dijo Romeo con convicción. No estás nada mal. En 30 años solo has tenido una relación. Comparado con la mayoría de la gente, eso ya está bastante bien. Yo creo que lo que te pasa es que Isabella te dejó hecho polvo. Pensabas que por dar tanto merecías recibir lo mismo. Y como no fue así, te quedaste pensando que no mereces amor ni felicidad. Al escucharlo, me quedé en blanco. Jamás imaginé que Romeo me conociera tan bien. Todas mis dudas y miedos los había articulado él sin piedad. Es cierto, tras lo que viví en la relación anterior, pasé de dudar de mí a desconfiar del mundo, y luego a ponerme a la defensiva ante todo. Pensé que, por lo que me había pasado, ya nunca más sería capaz de tener una relación o casarme, que no merecía el amor verdadero de nadie. En la relación con Isabella hice lo que pude con honestidad. ¿Por qué castigarme ahora por los errores de otra persona? ¿Cuándo me volví tan cobarde? Los que juegan con los sentimientos sufrirán 1000 penas, pero quien ama de verdad y entrega su corazón, no será abandonado eternamente por el destino. Tú te mereces una buena relación, me dijo al final, dándome una palmada en el hombro. Parecía decirme que tenía que aprovechar la oportunidad o me arrepentiría. Si vas ahora mismo a recogerla del trabajo, se alegrará mucho, añadió. Me levanté a punto de irme, pero vacilé. Romeo, ¿tú crees que yo? Empecé. Deja de dar vueltas. Hombre, me interrumpió, vete ya. Si no consigues que Jennifer se quede, te aplasto la cabeza, remató Romeo con tono amenazante y cómico. Capítulo 18. Conduje lentamente hasta el estacionamiento frente al edificio donde trabajaba Jennifer. Sentía mi corazón acelerarse sin control. A través del parabrisas, observé aquel edificio tan familiar y una oleada de emoción y expectativa indescriptible me recorrió el pecho. Faltaban apenas 10 minutos para que saliera del trabajo. Intenté calmarme. Controlar esa mezcla de nervios y entusiasmo que me invadía. El viento helado de diciembre golpeaba mi rostro sin piedad, como si quisiera poner a prueba mi paciencia y mi determinación. Apreté el cuello del abrigo, tratando de mantenerme sereno, de no dejar que el frío cortante confundiera mis pensamientos. Finalmente, aquella silueta familiar apareció en la puerta del edificio. Jennifer, vestida con un ligero conjunto, parecía un rayo de sol en medio del invierno, disipando en un instante todo el frío de mi corazón. Al verme, sonrió con picardía. Mañana me voy, dijo con tono travieso. ¿Has venido a despedirme o a convencerme de quedarme? Mi voz tembló levemente. Si dijera, si te pidiera que te quedaras, ¿lo harías?
Jennifer se sorprendió un momento, y luego una chispa de astucia iluminó sus ojos. ¿Quedarme para qué? Si no me lo explicas bien, no puedo prometer nada, contestó. Medio bromeando, medio expectante, tragué saliva, reuní todo mi valor y la miré fijamente a los ojos. Quédate, como mi novia. Me gustas. Apenas lo dije, aparté la mirada con timidez, incapaz de enfrentar su reacción. El tiempo pareció detenerse. El aire se llenó de una tensión suave, casi tangible. Podía oír el sonido de mi propio corazón, tan fuerte que parecía dominar el silencio del mundo. Solo quedaban nuestras respiraciones, entrelazadas, llenando el espacio entre los dos. Pasó apenas un minuto, aunque para mí fue un siglo, y justo cuando pensé que iba a enfrentar otro rechazo, Jennifer se lanzó de pronto a mis brazos. «¿Qué frío hace, mi novio?», murmuró con tono coqueto. Luego añadió entre risas, «Tengo antojo de hot pot. ¿Me llevas a comer uno?». Me quedé unos segundos paralizado antes de reaccionar, y después la abracé con fuerza, sonriendo como un tonto feliz. «Claro que sí», le respondí con ternura. «Vamos, te llevaré a comer el mejor hot pot de toda la ciudad». Capítulo 19. En el bar. La luz era tenue y la música grave. Isabella y su amiga Miriam estaban sentadas en un rincón. Frente a ellas 2 copas de cóctel ya vacías. Aquel era un lugar que frecuentaban. En cada salida elegían este pequeño refugio, familiar y a la vez extraño. Isabella solía quedar con sus amigas para beber, y cuando empezaba no tenía medida. Aquella noche no fue la excepción. Parecía querer anestesiar sus nervios con alcohol para olvidar todo lo relacionado con Benjamín. Miriam, en cambio, estaba cargada de inquietud. Sabía que había algo que debía decir, aunque temía hacerle daño a Isabella. «Isabella, ¿sabes que Benjamín ya tiene novia nueva?», preguntó Miriam con timidez, probando el terreno. Isabella alzó la vista. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero pronto recuperó la calma. «Lo sé, no cuajará», respondió con seguridad. Su tono destilaba confianza. Miriam no pudo evitar extrañarse. No entendía por qué Isabella estaba tan convencida. «¿Por qué estás tan segura?», insistió. Isabella respondió con un tono sereno y algo presuntuoso. «Benjamín solo me está haciendo enojar. Ha buscado a alguien para aparentar. Mi amor verdadero sigue siendo yo». Una sonrisa de satisfacción asomó en su rostro, como si todo estuviera bajo su control. Miriam intentó hacerla entrar en razón, pero también sabía que aquello era casi imposible. «Tengo la sensación de que esta vez Benjamín va en serio», dijo con duda Miriam. Isabella, no obstante, tenía la mirada firme. «Ya lo verás. Con solo que yo chasquee los dedos, volverá a mí. Nadie más le interesa. A ese hombre tan insípido nadie lo quiere salvo yo», añadió con desprecio hacia Benjamín. En ese momento Daniel apareció en la puerta del bar. Sus ojos se clavaron en Isabella y una leve sonrisa apareció en su rostro. Se acercó con paso rápido y pronto los dos comenzaron a mostrarse excesivamente cariñosos en público. Miriam miró a la pareja con desdén. Puso los ojos en blanco y dejó escapar una risita amarga. Por dentro pensó con desprecio: «Isabella, ya verás cómo te arrepentirás». Miriam sabía que el comportamiento de Isabella solo la conduciría a un dolor más profundo. Capítulo 20. Poco tiempo después, Isabella volvió a citar a Miriam. Esta vez quería pedirle un favor. Después de pasar un tiempo con Daniel, ya estaba completamente harta de él. Aparte de ser guapo, Daniel no tenía ninguna otra cualidad. Lo peor era que no tenía el dinero que tenía Benjamín. Si Daniel tuviera dinero, Isabella no habría dudado en dejar a Benjamín y convertir su juego con Daniel en algo real. Aunque sabía que últimamente había ido demasiado lejos, para ella Daniel no era más que un pasatiempo momentáneo. Tras perder la novedad, todo se había vuelto aburrido. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que Benjamín seguía siendo la mejor opción. Tenía dinero, coche, casa. Su aspecto era aceptable y, además, era responsable. Era el tipo de hombre perfecto para casarse. Durante sus citas con Daniel, a menudo se encontraba pensando en Benjamín. Recordaba cómo, cuando estaban juntos, Benjamín se comportaba como una especie de madre preocupada, siempre repitiendo consejos o advertencias. Pero esas palabras siempre eran por su bien. Cuando ella se emborrachaba, no importaba la hora. Bastaba una llamada y Benjamín iba a buscarla. La cuidaba toda la noche, sin quejarse. Daniel, en cambio, era más un compañero de copas. Los dos se emborrachaban y terminaban llamando a algún amigo para que los recogiera. Algunas personas parecen molestas o aburridas cuando están a tu lado. Benjamín era, para ella, uno de esos hombres. No bebía, no fumaba. En su vida solo existían el trabajo y ella.
Podía decirse que era un hombre casi perfecto, pero precisamente por eso, Isabella lo encontraba aburrido. Quería experimentar con otros hombres, sentir algo nuevo. ¿Qué pasa, Isabella?, preguntó Miriam, rompiendo el silencio. ¿Para qué querías verme? Isabella respondió con una sonrisa calculada. Quiero que le digas a Benjamín que voy a dejar a Daniel, que se prepare. Miriam no quería hacerlo, pero recordaba que Isabella alguna vez la había ayudado, así que accedió con resignación. Está bien, dijo, te ayudaré por última vez, pero te aconsejo que te prepares. La miró a los ojos con seriedad y añadió, Benjamín no va a volver contigo esta vez. Capítulo 21. Cuando Isabella escuchó esas palabras, su corazón se hundió. Sabía que sus decisiones podrían alejar a Benjamín para siempre, pero, en el fondo, también comprendía que no podía seguir viviendo así, algo tenía que cambiar. Tomando una respiración profunda, le dijo a Miriam, entiendo, gracias por recordármelo, lo pensaré con calma. De regreso en casa, Isabella se tumbó en la cama, dando vueltas mientras su mente no dejaba de correr. Revivía sus recuerdos con Benjamín, aquellos días dulces y tranquilos que ahora parecían tan cercanos y, al mismo tiempo, tan lejanos. Recordó lo amable que había sido él, su paciencia, su calidez, su silenciosa devoción. Después de romper oficialmente con Daniel, su corazón estaba lleno de emociones mezcladas. Una sensación de alivio por haber terminado con Daniel, pero también una chispa de esperanza y anhelo por Benjamín. Creía de verdad que, una vez estuviera soltera de nuevo, el hombre que había cuidado de ella con tanta dedicación, Benjamín, volvería a su lado, como antes, pero pasó el primer día, y Benjamín no apareció. Isabella se dijo a sí misma que probablemente estaba ocupado, tal vez necesitaba tiempo para pensar. Luego vino el segundo día, el tercero, pasó una semana, y aún no había señales de él. Benjamín no apareció en su puerta como solía hacerlo, suplicando que lo aceptara de nuevo. La ansiedad empezó a carcomerla. Revisaba su teléfono una y otra vez, esperando ver su nombre iluminando la pantalla, pero el teléfono permanecía en silencio, sin llamadas, sin mensajes, nada de él. Convencida de que Miriam no le había dicho nada, Isabella perdió la paciencia y explotó con ella por teléfono. La discusión se intensificó rápidamente hasta convertirse en una pelea a gritos. Miriam, finalmente harta, le gritó, tú misma te lo buscaste. Tenías a un buen hombre y lo echaste todo a perder por una cara bonita. ¿Ahora te arrepientes? Demasiado tarde. Furiosa, Isabella terminó la llamada y declaró rota su amistad. Y Miriam, cansada del drama interminable de Isabella, simplemente colgó, terminando la conversación sin decir una palabra más. Capítulo 22. Durante mucho tiempo, Isabella no recibió noticias de Benjamín, y comenzó a entrar en pánico. Empezó a reflexionar sobre su propio comportamiento y se dio cuenta de que quizá realmente había herido a Benjamín. Está bien, esta vez fui yo la que se pasó de la raya, pensó. Decidió que sería mejor llamarlo ella misma y disculparse sinceramente con Benjamín. Si le mostraba un poco de dulzura, tal vez él volvería. Isabella pensaba en silencio mientras imaginaba la escena. Comenzó a imaginar lo feliz que se pondría Benjamín al recibir su llamada. Sin darse cuenta, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Finalmente, Isabella reunió el valor y marcó el número de Benjamín. El timbre del teléfono sonó una y otra vez. Con cada repetición, la ansiedad dentro de Isabella iba creciendo. Sentada en el sofá, sus dedos golpeaban inconscientemente el reposabrazos mientras su mirada perdida se fijaba en el vacío, como si esperara que algo importante estuviera a punto de suceder. En el pasado, Benjamín siempre contestaba al primer tono, siempre respondía a su llamada de inmediato, sin importar si era de madrugada o si estaba ocupado. Siempre encontraba un momento para hablar con ella, pero ahora, el teléfono seguía sonando sin que nadie contestara, y eso le provocaba a Isabella una sensación de inquietud y tristeza como nunca antes. Finalmente, tras una larga espera, la llamada fue atendida. En ese instante, el corazón de Isabella se relajó, dejó escapar un suave suspiro y una leve sonrisa apareció en su rostro. Pensó, ¿ves? Benjamín todavía me ama con locura. ¿Cómo podría no contestar a propósito mi llamada? Era la primera vez en más de 2 meses que Isabella llamaba a Benjamín. Antes de hacerlo, había pasado mucho tiempo reflexionando sobre sus errores y planeando cómo pedir disculpas. Sin embargo, cuando llegó el momento real, todas sus preparaciones parecían inútiles. Benjamín, ¿quieres morirte o qué? ¿Por qué aún no has venido a reconciliarte conmigo? Dijo Isabella impulsivamente, apenas terminó de hablar.
Se dio cuenta de que su tono había sido demasiado autoritario, incluso con un toque de orden. Capítulo 23. Ya estoy lista para aceptar tu propuesta de matrimonio, así que apúrate y organízalo, dijo Isabella, intentando expresar su deseo de una manera más suave, con la esperanza de poder compensar sus errores del pasado. Justo cuando estaba a punto de seguir hablando, una risa femenina, clara y melodiosa, interrumpió sus palabras. Aquella risa, tan dulce en apariencia, cayó sobre su corazón como un balde de agua fría, apagando la última chispa de esperanza que quedaba en ella. Lo siento, pero él ya es mi esposo, dijo Jennifer con voz tierna. Me temo que no podrá proponerte matrimonio. Isabella. Al escuchar eso, Isabella se quedó completamente inmóvil. El teléfono casi se le cayó de las manos. ¿Jennifer? Esa voz no le resultaba desconocida. ¿Jennifer? Pronunció su nombre con incertidumbre, apretando el teléfono con tanta fuerza que parecía querer romperlo. La señorita Isabella es muy lista, respondió Jennifer con tono tranquilo y firme. Acertaste a la primera. ¿Dónde está Benjamín? Haz que conteste el teléfono, gritó Isabella, su voz temblando de ira y frustración. Está en la ducha. Ahora no puede atenderte. Si tienes algo que decirle, dímelo a mí y yo se lo contaré, respondió Jennifer con serenidad absoluta. Jennifer. Maldita, Isabella ya no pudo contenerse y soltó una palabrota, pero antes de que terminara de hablar, la llamada se cortó. Cuando intentó volver a marcar, descubrió que su número había sido bloqueado. En ese instante, Isabella se derrumbó por completo. Arrojó el teléfono al suelo con un golpe seco. El sonido del impacto resonó con un crack. La pantalla se partió en 1000 pedazos, igual que su corazón, hecho trizas e imposible de reparar. Salí del baño y, con suavidad, abracé a Jennifer por detrás, susurrándole al oído. ¿Quién era? Ella se giró con una sonrisa y respondió. Tu exnovia. Dijo que quería que le propusieras matrimonio. Fruncí el ceño con gesto de desconcierto. ¿Estoy loco o qué? Si ya tengo una esposa tan maravillosa, ¿para qué querría volver con una mujer tan miserable? Jennifer y yo aún no habíamos firmado los papeles del matrimonio, pero nuestras familias ya se habían reunido. En unos días, cuando llegara la fecha indicada, celebraríamos la fiesta de compromiso y registraríamos el matrimonio el mismo día, 2 hitos importantes en una sola ocasión. En cuanto a Isabella, mi ex, hacía mucho tiempo que había dejado de significar algo para mí. Capítulo 24. Yo sabía que, tarde o temprano, Isabella volvería a buscarme, solo que ya no la amo. No quiero seguir participando en ese juego sin final que ella insiste en continuar. Cuando la vi de nuevo, Isabella parecía completamente perdida. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, llenos de pequeñas venas, como si hubiera llorado toda la noche. Su maquillaje ya no era tan impecable como antes, aunque su rostro seguía siendo hermoso. En cambio, yo me sentía distinto, había dormido bien la noche anterior, así que estaba tranquilo y lleno de energía. Mientras caminaba de la mano de Jennifer de regreso a casa, la vi parada frente a la entrada de mi edificio. Cuando se volvió y me vio, se quedó inmóvil por varios segundos. Fue como una escena de película, cuando los antiguos amantes se reencuentran después de una larga separación. Pero esta vez, nuestra historia no tendría un final feliz. Ya no había vuelta atrás. Ahora tengo a Jennifer, y no podría traicionarla. Isabella, como solía hacerlo antes, pronunció mi nombre con suavidad. Benjamín. Yo me quedé quieto, sin moverme, con una expresión indiferente. Así es como se siente dejar ir a alguien, pensé. Incluso cuando la mujer que amaste y odiaste al mismo tiempo vuelve a pararse frente a ti. Tu corazón permanece en calma. Benjamín, he vuelto. Casémonos, dijo Isabella, mirándome con unos ojos llenos de dulzura y esperanza. Benjamín, reconciliémonos, por favor. Sé que me equivoqué. No volveré a portarme así, te lo prometo. Su voz sonaba sincera, y al final pude notar un rastro de súplica humilde en sus palabras, algo que en el pasado habría sido impensable para mí. Pero ya era demasiado tarde. Isabella, no todas las disculpas bastan para enmendar lo hecho. Y no todos los espejos rotos pueden volver a unirse. Capítulo 25. Una oleada de emociones inexplicables me invadió, una mezcla de alivio y amargura. Los dulces recuerdos del pasado reaparecieron como si hubiesen ocurrido ayer. Pero ahora solo quedaba la frialdad y la distancia. Sabía que nuestra relación había llegado a su final, que ya no había manera de regresar. Jennifer sintió que mi mano temblaba levemente, así que la apretó con suavidad y me regaló una sonrisa llena de ternura. Su calidez me dio fuerza y me hizo aún más firme en mi decisión. Sabía que no podía permitir que el pasado afectara mi felicidad actual.
ni podía traicionar el amor y la confianza que Jennifer había depositado en mí. Isabella, se acabó. Vete. Ya no te amo, dije con una voz tranquila pero firme, como quien anuncia un hecho irreversible. Los ojos de Isabella se llenaron de sorpresa. Pero esa sorpresa pronto se transformó en dolor y desesperación. Mordió su labio con fuerza, temblando al hablar. Benjamín, escúchame. Lo de Daniel fue solo un juego. En mi corazón siempre has sido tú. ¿Y crees que voy a creerte? Respondí, mirándola con total frialdad. Como si mi mirada fuese un lago inmóvil y sin vida. El corazón de Isabella se hundió. Pero aún así no quiso rendirse. Sacó temblando de su bolso una pequeña caja de terciopelo con un anillo de diamantes. Lo sostuvo con cuidado, como si ofreciera un tesoro. Y me lo tendió con los ojos llenos de esperanza. Mira, compré este anillo. Recuerdo perfectamente la talla de tu dedo. Te quedará perfecto. No lo tomé. Di un paso atrás. Isabella, tengo novia. Y en unos días vamos a casarnos oficialmente. No hagas que esto sea más difícil. Terminemos las cosas con dignidad, dije con calma. Pero Isabella perdió el control. Comenzó a gritar desesperada. Mentiroso. Solo están fingiendo. ¿Verdad que lo haces para hacerme enojar? Ven conmigo. Esta vez te lo prometo. Nos casaremos y tendremos un hijo hermoso. Isabella, no quiero seguir discutiendo contigo, respondí con fastidio. Vete ya. Enfurecida, Isabella gritó con una voz aguda y desgarradora. Benjamín, esa Jennifer solo te quiere por tu dinero. Yo no soy como ella, agregó entre sollozos. Capítulo 26. Con el rostro frío, le pregunté, ¿entonces lo que te gusta de mí es solo la persona, o lo que tengo? Isabella se quedó sin palabras, completamente derrotada. Isabella, dije con tono irónico, no creas que todas las mujeres del mundo son como tú, interesadas y caprichosas. Mis palabras estaban cargadas de sarcasmo. A nuestro alrededor, algunas personas comenzaron a detenerse, curiosas, susurrando entre ellas mientras observaban la escena. Tal vez Isabella se sintió intimidada por la firmeza de mi actitud, pues se quedó inmóvil por un momento, solo cuando tomé la mano de Jennifer y pasamos lentamente junto a ella. Isabella volvió la cabeza entre sollozos y me hizo una última pregunta. Benjamín, ¿puedes decirme por qué la elegiste a ella? Es muy simple, porque ella me ama, respondí con calma. Isabella soltó una risa triste y resignada. Su rostro reflejaba pura melancolía. No volvió a decir nada más. Permaneció quieta, mirando cómo nos alejábamos. Durante todo ese tiempo, Benjamín no había apretado con fuerza la mano de Jennifer, pero la había mantenido protegida detrás de él. Recordó aquella noche en el bar, cuando discutió con alguien y Benjamín también la defendió colocándola detrás de sí, solo que esta vez, la mujer protegida por Benjamín ya no era ella, y se arrepintió. Benjamín seguía siendo el mismo caballero de siempre, incluso ahora, cuando ella estaba fuera de control. Él le hablaba con serenidad, sin perder la compostura. En ese instante, Isabella comprendió finalmente que Benjamín ya no la amaba. Pensó que, aunque él la rechazara, no le dolería tanto, pero se equivocó. Había subestimado cuánto lo amaba. Quizás había estado enamorada de Benjamín desde hacía mucho tiempo. Solo que nunca se había dado cuenta. Cuando uno se enfrenta a una elección, rara vez ve con claridad. Y casi siempre termina haciendo cosas de las que se arrepiente. Capítulo 27. Desde aquel día, Isabella nunca volvió a aparecer en mi vida. Un mes después, en la fiesta de mi boda con Jennifer, estaban presentes todos nuestros familiares y amigos. Después de salir un tiempo con Jennifer, ella me confesó con sinceridad que aquella reunión de excompañeros, la noche en que nos conocimos, había sido organizada con un solo propósito, unirnos. Y el organizador de todo aquello había sido Romeo. Durante la boda, también descubrí algo más. Romeo era, en realidad, primo hermano de Jennifer. Ahora, 7 años después, Jennifer y yo seguimos felizmente casados. Tenemos un hijo y una hija, y una vida plena y armoniosa. A veces, Romeo aún me molesta con su humor descarado, usando su supuesto rol de mayor. Cuñado, vamos, llámame primo, quiero oírlo. ¿Qué tal si te llamo abuelo? Le respondo. Hey, nieto, contesta él riéndose. Vete al diablo. Prima, grita Romeo entre risas. Tu marido me acaba de pegar.